Hola a todos y a todas. Hoy estoy muy contenta otra vez de recibir a alguien en la entrevista, gente chingona. Él cree que no es chingón. Yo creo que sí es chingón, ¿no? Es el tercer hombre que tengo sentado aquí en la mesa. En la entrevista hemos entrevistado casi a puras mujeres. Pero la verdad es que últimamente, dado que en las últimas entrevistas hemos hablado mucho a nivel local y a nivel municipio, y dado que además yo en mi trabajo estoy convencida de que el trabajo, o sea, de que la verdadera transformación de realidades sucede a nivel municipal, pues por eso quiero hablar con Carlos y porque además creo que emprendió algo que es absolutamente, o sea, fuera de lo común y de lo normal, y me parece que eso tiene mucho valor y entonces quiero que nos platique de esa chamba que está haciendo. Entonces, muchas gracias, Carlos Brito, por aceptar. Ahí pueden ver su @ de Twitter para que ya sea que lo sigan o que le pregunten o lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, yo a Carlos lo conozco hace como 8 años, del 132. Evidentemente las redes ahí hicieron su chamba. La verdad es que las redes ahora son gran parte de nuestras vidas y por lo menos en mi vida han sido como una puerta que me ha abierto muchísimas oportunidades y entre ellas a las de conocer a mucha gente muy chingona, ¿no? Entonces, gracias, Carlos, por estar aquí. No, pues gracias a ti, Ana, por la invitación. Y sí, ahora sí que ya llovió desde que nos conocimos. Y yo sí quiero declarar que justo, pues no sé, como que, pues acepto el cumplido, pero sí como que, oye, no, hay mucha gente más chingona y no me identifico mucho con eso, pero dado el disclaimer y hecha la aclaración, pues te agradezco que me invites a platicar. Pues sí, justo porque, a ver, no es que mucha gente vea mi canal ni nada, te decía, pero creo que, y yo sé que vas a coincidir en esto, pues ya las redes sociales se han convertido sobre todo, o sea, me parece que por lo menos en lo que yo vi, por ejemplo, este año en procesos electorales, que hubo proceso electoral en mi estado, en Hidalgo, me parece que, por ejemplo, Facebook se ha convertido de alguna forma en el ágora pública para la gente, sobre todo en este año de pandemia, y todos como los debates y los apoyos a los candidatos los podías ver en Facebook. Twitter me parece que es una red social mucho más chiquita, mucho más de nicho, mucho más de cierto tipo de gente, normalmente de ciertos estratos económicos, con acceso a internet, etcétera. Instagram es muy distinta, pero en el caso creo que nosotros nos conocemos más un poco por Twitter y hemos seguido en contacto por Twitter. Y dado que el 132 tuvo mucho trabajo en Twitter, pues por eso también tuvo que ver con que ahí desarrolláramos ideas y propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Twitter se ha convertido ya en un espacio súper violento, agresivo, tóxico, polarizado, difícil. Entonces, a partir de esto, pues para mí es como importante sacar las conversaciones que me parece que deben ser profundas, reflexivas, importantes, y sacarlas de ese espacio y dejar algo, ¿no? Constancia y pensamientos y reflexiones en otro lado donde sí se pueda, y en este caso, pues ha tenido que ser YouTube, ¿no? Entonces, pues gracias. Te digo, sé que vas a coincidir en eso porque también, o sea, me lo has comentado, ¿no? Que Twitter ya no es un buen espacio. Sí, pero también creo que hay que reconocer que vivimos en un mito, ¿no? O sea, yo más bien creo que la fantasía que nos estábamos construyendo al principio en Twitter en 2009, cuando todo el mundo se ayudaba a dar los buenos días, las buenas noches, se compartía recetas de cocina y todo el mundo era más o menos constructivo, ¿no? Eh, yo también creo que eso era lo que era no tan real, ¿no? Porque somos una sociedad muy violenta, muy agresiva, muy misógina, racista, este, y todo eso creo que de alguna manera, pues es un espejo oscuro, ¿no? Justo, de eso se trata, donde pues nos estamos reconociendo y a veces nos sorprendemos, ay, qué feo es Internet. Pues sí, pues es gente que se está haciendo eso, o sea, es gente que está buscando dañar, que está buscando provocar o tiene reacciones de esa manera, y un poco también el decir que así son las redes es reconocer un poco que así somos. Sí.
hay un punto positivo en eso, si yo lo quisiera sacar, es eso, en darnos cuenta, sin ponerme muy jovesiano, darnos cuenta de que estamos así de mal, ¿no? Eso que vemos y ese clima tan tóxico y tan agresivo, es un poco justo darnos cuenta de que sí somos y tenemos todas esas falencias y ojalá partamos de ese reconocimiento y no de la fantasía de que somos una sociedad y un pueblo pacífico y amoroso, porque tenemos esa doble naturaleza y ahí es un punto, digamos, de coincidencia, ¿no? En Y que somos lo que sí, estamos haciendo. o sea, sí, pero también me parece que tiene que ver un montón con los algoritmos y con cómo está funcionando Twitter. Vamos a hablar un poco más de eso porque tú eres fundador de una organización que trabaja en temas de derechos digitales, entonces vamos a hablar después de eso. Pero antes, justo, quiero que nos cuentes y que le cuentes a la gente qué estudiaste, de dónde eres, dónde estudiaste y por qué estudiaste eso. Bueno, yo estudié de carrera, yo me metí a ciencia política, yo cometí una serie de errores, era Ajá. muy joven, y el principal error quizá fue el querer estudiar ciencia política pensando en que eso significaba pues coexistir con una comunidad que iba a compartir ética y valores que no encontré. Entonces no digo que todo el mundo sea así, pero sí en la comunidad específica en la que me inserté. Y de repente vi que había una comunidad universitaria que sí compartía mucho de eso y que se la pasaba todo el día hablando las cosas que a mí me interesaban, a pesar de que yo no quisiera necesariamente hacer su labor, que son la comunidad de periodistas, ¿no? Entonces me cambié a la carrera de periodismo en el TEC de Monterrey y más pensando en que me interesaba el periodismo y las y los periodistas, pero no necesariamente ser yo periodista o hacer periodista. Oye, esto en Morelos, ¿verdad? Esto en la Ciudad de México. Yo me fui a la Ciudad de Ok. México a estudiar la universidad. De ahí, pues salgo, termino la carrera y yo lo que más quería hacer era hacer divulgación, comunicación y popularización de la ciencia, específicamente, que es un tema que a mí me ha gustado mucho siempre, particularmente la física y la biología. Eh, y de ahí yo paso un doctorado directo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, en CIMBESTAF, del Politécnico Nacional. Hago, digamos, el proceso para doctorado directo. Entro al programa justo de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, que es un programa transdisciplinario. Estoy, digamos, metido ya en ese programa doctoral. Estamos hablando de 2012, cuando ocurre ahora sí que toda la situación del 132. Y pues de ahí que ocurre una serie de cosas, a mí me sacan del programa doctoral, producto, yo así lo digo, ¿no? De una represión política O sea, que me tocó ¿te llevar. sacan en 2012? Me sacan en 2012, a finales de 2012, ya habíamos pasado todo. Me sacan supuestamente después por un error, pero me sacan. Peleo por regresar, regreso al doctorado el siguiente año, me restaura con CONACYT la beca, eh, pero después de eso, pues claramente mi corazón estaba más ocupado en las coincidencias o los entrecruces de sí la comunicación, sí el periodismo, ¿no? Y la libertad de expresión, pero por otro lado los derechos humanos que estábamos defendiendo en materia de libertad de expresión con toda la represión en la calle y la represión vía mecanismos digitales. Y pues ese entrecruce entre tecnología, derechos humanos, para mí pues, fue muy importante y de ahí que me cantara a fundar una organización de derechos digitales en Oye, antes, 2014. en 2014, ok, antes de eso, de plano no regresarías, o sea, por ejemplo, hoy que estás haciendo esto que estás haciendo, ¿no regresarías a estudiar ciencia política? No, ¿No? no, con Ok. toda certeza. Es más, Ok. no regresaría porque no veo por qué, ¿no? Tampoco me llama la atención. Al contrario, admiro a mucha gente que la lleva a cabo, creo que y la ejerce en todas sus distintas ramas, pero nunca, ni siquiera se me ha ocurrido, pues, eh, eso por definitivo. Oye, y tú ya eras
políticamente activo desde antes del 132. ¿Qué cosas hacías antes del 132? Digo, fuera, o sea, como hobby o de activismo, ¿qué cosas hacías antes del 132? No, leer, o sea, leer y ver y opinar, pero opinar pues, nada más aquí, con la gente con la que convivo. Eh, a mí me tocó una situación de victimización, ¿no? Directa con un secuestro que sufre mi familia en Uh-huh, finales de 2011, uh-huh, mediados de 2011, perdón. Y un poco, pues, viviendo la situación que se dio con las oleadas de inseguridad aquí en Morelos, tanto a principios de siglo como a finales del periodo de Calderón, cuando suceden aquí una serie de reacomodos del crimen organizado. Y hasta ahí, ¿no? Digamos, políticamente activo en manera de organización o movilización, pues no, hasta 132, pero justo es porque se acumulan muchas cosas, ¿no? O sea, este, la primera marcha que se nos ocurrió organizar fue la primera marcha anti Peña Nieto, ¿no? Justo fue el 19 de mayo de uh-huh. 2012, que fue una semana y un día después del día de la Ibero con Peña Nieto, y esa marcha anti-EPN, que no era lo mismo que el 132 en ese momento, pues fue la primera experiencia, digamos, pues de abonar y participar en algo así. Entonces, diría que no. ¿Tú crees? O sea, en mi caso también fue así, o sea, no es que yo siempre estaba, era como, ¿qué diré? Como hasta la fecha, ¿no? Debatidora con opiniones fuertes y así, pero pues en realidad nunca había yo tenido la oportunidad de hacer cosas, sobre todo porque vengo de un estado largamente priista, o sea, en Hidalgo nunca ha habido transición, y sin embargo, fíjate que en Hidalgo no es como que hubiera violencia o sea, por la guerra de Calderón, o sea, no era ese el contexto, y sin embargo, como nunca antes salimos un montón de gente a la calle, sobre todo estudiantes, ¿no? Nunca se había visto, o sea, más bien no nunca, sino habían pasado muchos años antes de que se viera tantos estudiantes en la calle. Y sí creo que por lo menos a mí, no es que no me gustara la política, me gustaba, pero evidentemente me politizó y me hizo ocupar un espacio que antes no ocupaba, o sea, la calle sobre todo, ¿no? Que es una cosa que yo recuerdo las primeras marchas en Hidalgo y yo temblaba así de, ¡ay, nos va a pasar algo! Porque pues no, nunca, ¿no? En Hidalgo no, y la gente no está tan politizada, ¿no? Entonces, para mí sí hay un antes y un después, y además también creo que es importante, y creo que lo hemos ido reconociendo con los años, pero nunca está de más reivindicarlo, que sí se formaron, o sea, sí hubo como una serie de organizaciones y de gente y de redes que tejimos, que hasta el día de hoy nos conocemos, nos llevamos. Creo que la última vez que yo te vi en persona fue en la boda de alguien. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, me resulta curioso que me digas esto. No sé si un poco tiene que ver con que venimos de estados donde a lo mejor no es tan común, o sea, o no era tan común hasta cierto punto salir a la calle. No sé. Pero bueno, tú ya estabas aquí en Ciudad de México, no, igual y no. Yo creo que no, o sea, vaya, lo que nos criticaban, nos querían crucificar los medios oficialistas, era porque estábamos protestando contra un candidato que no queríamos, y sobre todo porque la solución a la violencia de Calderón la estaban planteando como el gobernador del Estado de México. O sea, esa crisis de feminicidios, de secuestros, de extorsiones, pues es que, oye, queremos paz y lo que nos están imponiendo es esto, ¿no? El gobernador del Estado de México, con un proyecto político de restauración. O sea, es justo, creo que lo que nos recriminaban era en sus dichos, es que ¿cómo están ustedes protestando contra un candidato? Eso es una locura, ¿no? Protesten una vez que gobierne y se equivoque y todo el asunto, y decíamos, no, están pero bien equivocados, que no están viendo cómo lleva gobernando el país durante un montón de tiempo. O sea, es una locura, ¿no? Entonces decían, no, es que son antidemocráticos porque pues, están protestando contra candidatos. Hoy, protestar contra candidatos, ¿no? Como se protestó contra Trump, como se protestó contra un montón de cantidad de gente, incluso gente que protestó contra AMLO, está bien, que protesten contra candidatos y protesten lo que quieran, ¿no?
pero justo estábamos no solamente retando en lugares en los que de por sí marchar era imposible o impensable, como en nuestros estados, pero también la naturaleza misma de la protesta estaba puesta, digamos, en duda. Y yo creo que ahí nuestra responsabilidad a cierto punto es combatir esa narrativa de que la movilización que tuvimos en 2012 no tuvo ningún resultado por el hecho de que no se detuvo un resultado electoral, pero sí tuvo resultados. Y para mí lo más importante es justo eso, la articulación, el aprendizaje, la escuela política que significó, el montón de células que se desarrollaron, hay gente que hizo medios de comunicación, gente que se metió a partidos, gente que se metió a instituciones de derechos humanos, gente que se regresó a sus estados a trabajar un montón de programas, proyectos, gente que se hizo especialista en proyectos de incidencia pública, como tú, o sea, un montón de temas, y que nieguen que por el hecho de que le ponemos el hashtag a todo esa riqueza, porque no tiene, pues es una pereza intelectual. Entonces, yo creo que hay que combatir el negacionismo de que la articulación, si no se, si no se, si no se tiene un resultado específico, un día en concreto, no sirvió de nada. Yo creo que hay que combatir eso siempre. Justo hoy o sea, desde ayer en la madrugada entré yo como en una discusión en Twitter con este niño que hace TikToks, un niño comunista que se llama, bueno, no un niño, un joven, eh, Jerónimo Zarco se llama, y nada, o sea, por una expresión que dijo y todos, ay, ¿por qué lo estás acosando y lo estás exhibiendo? Y yo, no lo estoy exhibiendo, pero además ahorita que estamos platicando de 2012, pues yo recuerdo claramente cómo nos trataban y cómo se referían a nosotros, en las entrevistas, cómo nos iba, o sea, no sabíamos hacer muchas cosas, éramos muy nuevos. Sí creo que en la Ciudad de México evidentemente históricamente hay una cultura política mucho más bien una formación política más cabrona, o sea, la gente sí sale a la calle, sí hay una larga tradición de hacerlo en la Ciudad de México, pero por ejemplo en estados como el mío, pues no era lo común, ¿no? Y evidentemente salimos con mucho miedo, a mí me amenazaron, o sea, mi teléfono estaba intervenido, y en realidad fíjate que en mi caso, el hartazgo para salir a la calle, que no me acuerdo cuál fue la primera marcha donde nosotros salimos, pero creo que fue como del 20 algo de mayo, que fue después de la primera marcha Televisa. Ay, no me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo, donde se leyó un posicionamiento, ya no me acuerdo, pero el punto es que, o sea, salimos con mucho miedo, pero además sin saber bien cómo se organizaba, cómo se hacía una marcha, con muchos intereses. Después supimos, ¿no? De gente que estaba infiltrada, de la gente que toma las fotos, o sea, un montón de cosas que pues yo nunca había sabido que sucedían, y porque además pues nunca había marchado en la Ciudad de México, no era lo común. Y sí, también recuerdo los insultos de la gente, sobre todo en las redes sociales, como de, ay, o sea, perdieron porque Peñanito ganó, y Tírenles un no, hueso. ajá, y no darse cuenta que en realidad, o sea, y creo que sí, o sea, no sé si te pasó a mí, sí, el 2 de julio de 2012, pues yo lloré y desperté así, porque pues evidentemente tienes un poquito de esperancita, aunque los números no te den, ¿no? Pero, pero eso, ¿no? Sí fue, a lo mejor fue muy ingenuo creer que íbamos a detener un resultado electoral o que lo íbamos a cambiar. Sí creo que lo cambiamos, sí, a lo mejor en algunos puntos porcentuales sí, pero creo que el impacto más importante del 132, como bien dices, no estaba en lo electoral, sino más bien en las redes que tejimos y que y yo incluida, creo que sí, tú incluido también y mucha otra gente, y fundamos organizaciones, conocimos gente de todo el país. En el caso de la Liga Peatonal, o sea, gran parte de la gente que tejimos la red a nivel nacional, fue gente que salió a marchar en 2012 y que ya traías un impulso y una inercia que no había habido, y entonces dijiste, pues si es posible salir a la calle, pues voy a salir a la calle a pintar cebras, ¿no? Y salías a la calle a pintar cebras. Y ve como mucha gente que sí nos respaldó y dijo, no, pues échenle ganas, venían de la articulación del movimiento contra la violencia, ¿no? El movimiento por la paz, un montón de manifestaciones en contra de la violencia. Y vinieron a reforzar y decir, échenle ganas. Y estuvimos ahí y aguantamos vara, nos metieron 100 personas a la cárcel, hicimos un desastre, ¿no? Lo hicimos, estuvimos ahí presentes, ¿no?
Y luego en 2014, esas redes también fueron a reforzar también Ayotzinapa, ¿no? Las movilizaciones con lo poquito de aprendizaje que teníamos, lo intentar acuerpar también y cerrar filas con ese tipo de movilizaciones tan legítimas. Entonces, para mí es eso, son los episodios que se van sumando, episodios de movilización que no es que no abonen nada, ¿no? Sino que van construyendo pequeños bloques en torno a las cosas que no podemos hacer aceptables. Eh, y justo creo que de alguna manera esas movilizaciones abren pie o permiten más y más y más formas de avance en distintas agendas. Y al fin y al cabo creo que es eso, que todos sí que es un hilado en el cual la búsqueda pues, por organizarse y por luchar por distintas causas, lejos de competirse, ¿no? Se pueden nutrir. Oye, ¿y qué hiciste de 2012? O sea, termina, bueno, no, más bien gana la elección Enrique Peña Nieto. ¿Cómo fue para ti despertar el 2 de julio y qué empezaste a hacer? ¿Qué hiciste de 2012, de mediados de 2012 a 2014 que fundas R3D? Mm. Uy, bueno, pues muchas cosas. Para empezar, pues para mí sí es importante el aprendizaje de decir, no estamos por nada más por un tema electoral, estamos por una propuesta contra la imposición, contra el autoritarismo y a favor de una serie de causas. Cuando teníamos la bandera de la democracia de los medios de comunicación, necesitábamos poder sentar en elementos más o menos concretables de a qué nos referíamos. El movimiento construyó una agenda de 14 puntos en torno a qué queríamos o qué podrían ser pasos o rumbo a la democratización de los medios de comunicación. De ahí que más adelante se impulsó los distintos espacios de incidencia. Sí hubo, no, lamentablemente es producto, digamos, de un acuerdo que vino para lo peor, tal vez, pero sí hubo una reforma en telecomunicaciones. Ahí muchos de los temas que pudimos avanzar en torno a esto, fundamentalmente en la extensión de derechos. Y luego, lo que ya sabíamos, vendría la concreción de esa reforma en una ley secundaria que, como sabíamos, iba a ser exactamente en los términos que nos imaginábamos, que pues la Constitución puede decir cosas muy bonitas, pero la ley viene a dejar claro de qué lado está, ¿no? Y a dinamitar muchos de los avances que a nivel constitucional tuvimos. También pues nos tocó aventarnos todo el escenario de represión de 2013, ¿no? Con Oye, Mancera. pero a ver, espérame, antes de eso. ¿Qué, o sea, qué pasó con esa ley? ¿Qué se logró y qué no se logró? Pues esa ley vino a instaurar muchos mecanismos de vigilancia, ¿no? De telecomunicaciones, pretendía avanzar muchos temas de censura en Internet, que de hecho eso sí se logró, pues en mucho detener, ¿no? O sea, a frenar a Javier Lozano Alarcón y sus pretensiones como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Se pudo frenar muchos de esos temas en la ley, otros no, sobre todo en materia de competencia o en temas de darle condiciones aceptables a los medios comunitarios, a las radios comunitarias, a la televisión comunitaria en su caso, y también a las telecomunicaciones comunitarias e indígenas. Entonces, ganó la industria ahí, ganó la industria también en muchos temas ligados a cómo queríamos o cómo aspirábamos a que le pusiéramos control a los grandes jugadores, ¿no? Prácticas monopólicas. También la industria se movió para neutralizar todo en la ley. Y nada, tuvimos que ampararnos y saber que es una batalla que iba de largo, ¿no? Y así como en todos los otros temas que amenazan la libertad de expresión, sobre todo con el montón de iniciativas antimarchas. Hubo un momento que hubo 14, Dana, 14 iniciativas antimarchas en todo el país. Como todo. En los congresos locales. En los congresos locales y en el federal también. Oye, Pues, ¿quién estaba en este equipo? pues no, pues mucha gente que conocemos el 172 tal cual. O sea, Pero, o sea, mi pregunta es más como, ¿qué perfiles? Quiero decir, ¿había abogados? ¿Había...? y de todos, ¿no? O sea, sí de derecho y no de derecho. O sea, gente de todo, pero que estábamos finalmente transitando o acercándonos a la ruta de los derechos humanos y la libertad de expresión, porque justo, a ver, estábamos conjugando al mismo tiempo la represión en la calle, ¿no?
Sí. Estaban ocurriendo las reformas constitucionales y las leyes secundarias de las reformas que ya están aprobadas. Y tenías movilizaciones y movilizaciones en la Ciudad de México. Y tenías a Mancera reprimiendo un día sí y otro también. Y tenías a Mancera feliz, además, ¿no? Sirviendo a los intereses del presidente y del Pacto por México. Entonces tenías todo eso y al mismo tiempo tenías que combatir las dos cosas, la represión, digamos, física, ¿no? Y la represión legislativa que estaba avanzando. Entonces, ahora sí que, pues, parecía que teníamos que especializarnos en una cosa y otra, pero terminamos intentando abordar todo al mismo tiempo. Y ese fue el compromiso ético, político y personal de mucha gente para decir que lo que luchamos en 2012 bajo una etiqueta en específico que nos agrupaba una identidad, pues a pesar de que esa identidad se la pelearon y hicieron muchas cosas y se dedicaron a desprestigiarla y deshacerla y deslegitimarla por donde pusieron, pues había gente que no, que estaba dispuesta a continuar con ese proyecto inicial, aunque ya ni siquiera estuvieran las condiciones de antes. Eso creo que es muy importante, al menos en lo que pudimos trabajar, porque había muchas aspiraciones, ¿no? Muchas. Y esta había que cobijarla, y muchas y muchos compañeros así lo hicimos, ¿no? Tú dirías que, o sea, justo creo que yo, o sea, no es que no viera lo que estaba haciendo Peña Nieto, pero creo que quizá me concentré más en la realidad local. Tú dirías, o sea, ¿cómo evaluarías el sexenio de Enrique Peña Nieto? Pues yo diría que se confirmó mucho de lo que dijimos, ¿no? Eh, eh, Mucho lo que decíamos en el sentido de que la evidencia que gritaba por la manera de gobernar y por las alianzas que tenía en el Estado de México, no iba a ser salida, ¿no? La construcción de una figura de esa naturaleza que no tenía un arraigo popular realmente, sino una construcción publicitaria, ¿no? De moda, eh, pues ese inflado, pues tenía que cobrar, ¿no? Como de cómo llegas es como gobiernas. ¿Y cómo llegó? Llegó impulsado por un montón de dinero, impulsado por un montón de acuerdos, impulsado por un montón de intereses, ¿no? Lejos del interés del pueblo, ¿no? Y se mostró justo. La cobradera, ¿no? La cobradera es, ya estoy en el poder, ¿cómo recupero mi inversión? En macro y cueste lo que cueste y frente a los derechos de quien sea y la dignidad de quien sea. Fue un Eh, saqueo. Brutal, Sí, brutal, que a no. mucha gente se le olvida, ¿no? Luego Uh-huh. cuando vemos, a veces yo quisiera poner a escala, ¿no? Si pusiéramos un granito de arroz de todo, todo el dinero que probablemente se puede haber robado con la estafa maestra, ¿no? Frente a otros casos de corrupción, pues es que justo de verdad palidece. A veces perdemos la perspectiva de lo que pasó. Es como que te digo, ¿sabes qué? Pues el universo tiene este tamaño y pues la imaginación no te alcanza a veces para calcular tantos miles de millones de kilómetros, pues lo mismo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí es muy importante eso, que el diagnóstico que presentamos sobre, oye, pues es que no estás viendo quién estás presentando, o sea, qué proyecto está impulsando, pues de verdad fue, ¿no? Y creo que hasta cierto punto, eh, pues ahora sí que a lo largo de los años nos confirmó justo, ¿no? Lo que denunciamos. Y pasamos a ser una bola de loquitos, como dices tú, de échenles un hueso, ¿no? Bola de loquitos que no tienen nada, ni Famosos. contenido, Uh-huh. pues básicamente se confirmó que no, que justo Que no fue tal estábamos cual. tan locos. No estábamos tan locos, al contrario, y no solamente eso, porque como que dicen, sí, los 132 salieron, dijeron cosas como loquitos y se fueron a su casa, ¿no? O le dieron un programa de televisión a uno de ellos, ¿no? A su líder, ¿no? Uh-huh. Que yo sé que te llevas bien con él, pero a su líder, y ya que le dieron un programa de televisión a su líder, pues ya todo el mundo contento, bola de hipócritas. Esa es la narrativa que mucha gente plantea sobre 132 y no. Justo por eso me importa tanto reivindicar la chamba, ¿no? De gente como tú y mucha gente que le sirvió de escuela política y no ha dejado de entregarle bienes públicos, ¿no? Cosas
concretas que puedan Trabajo, transformar. Trabajo, maldita sea, trabajo, trabajo y ya es gratis. algo. Trabajo gratis porque la verdad es que, o sea, yo hasta hace como 4 años ya empecé a cobrar por las cosas que hago, pero antes de esto, pues yo vivía de otra cosa y te seguro tú también, o sea, así es esto del activismo. Y también creo que, o sea, en honor a la verdad, también el pésimo sexenio de Enrique Peña Nieto siguió politizándonos y además siguió fortaleciendo hacia dónde íbamos y nos hizo ver que si queríamos como sobrevivir en el ámbito político haciendo estas cosas en los temas específicos en los que, porque yo al principio del 132 yo recuerdo estar en ese grupo de Facebook de la democratización de los medios y pues tenía sentido porque pues yo estudié comunicación, pero pues al final no terminé haciendo eso, terminé haciendo otras cosas porque pues hacia allá me llevó el camino y en algún punto tuve que decir, si voy a querer hacer esto o mejor hago esta otra cosa y dije, pues hago esta otra cosa, ¿no? ¿Cómo deciden fundar, o sea, cómo conoces a Luis y cómo deciden fundar R3D? ¿Qué es R3D? Pues R3D es justo lo que busca es ser una institución no en el sentido, digamos, de tradicional de pues el edificito, ¿no? Y la puertita y la gentecita que anda haciendo papeleo, ¿no? Institución en el sentido de ser un espacio de investigación, de análisis, de incidencia, de generación de conocimiento, ¿no? También de espacio para provocar preguntas en torno a justo el entorno digital o los entornos digitales y su interacción con los derechos humanos. Esa especialización como tal, ¿no? Dentro del sector de la sociedad civil o de la sociedad civil organizada, eh, pues no estaba así de especializado. Sí habían organizaciones de libertad de expresión que atendían temas de violencia contra periodistas, por ejemplo, o temas sobre radiodifusión, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, artículo 19, otras, pero que se especializaran en estos entrecruces que cada vez son mayores, por cierto, o sea, cada vez hay más entrecruces y cada vez son más relevantes también, pues se necesitaba que existiera ese espacio. Y pues ahora sí, te lo juro, que le pedimos a mucha gente, oigan, créenlo, 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 hace falta esto, estamos chiquitos, no podemos, ¿no? Y pues no mucha gente nos dijo sí, ¿no? No mucha gente nos dijo sí, entonces pues, chiquitos y todo, pues dijimos, pues vamos a hacerlo, pues no nos No queda vuelo, otra. estoy chiquito. Y sí, por eso, y pues estoy chiquito y pues voy a ver si puedo, ¿no? O sea, pero pues tengo que poder, ¿no? Tenemos que poder. O lo hago yo o no lo Eh, hace nadie. pues que no los quiere, no olvídate que no lo hace nadie, parece que nadie lo quiere hacer, pero además ya les pedimos y les sugerimos y no, o ¿Y por qué? sea, ¿Por qué crees que nadie lo quería hacer? no es que nadie lo quiera hacer, sino que estaban atendiendo, porque la agenda de la Mm, crisis de derechos humanos de este país es inmensa. sí, 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 tienes razón, Y claro. al fin, o sea, no es culpar a nadie, es al revés, es explicar que de verdad estamos rebasados, o sea, Sí, sí. de demasiados temas. Quisiéramos que hubiera un montón de gente trabajando y seres a veces ya tal punto que pudieran sin ni mayor problema especializarse en cosas muy concretas, pero no, necesitamos más y más y más, y por eso justo decimos una institución en el sentido de que decimos vamos a entrarle a la coyuntura, pero pensando en cómo ese espacio yo no voy a ser necesario, porque no es un tema Oye, de personalidad, es un tema de que yo después me pueda ir y siga entrando gente y trabaje y luego se vaya y el espacio continúe. ¿y por qué tú y Luis? Porque nos conocimos en algún momento en un taller, ¿no? De derechos digitales, él venía, digamos, a hacer su maestría, y justo yo le dije, oye, que está muy interesante el tema que estás tratando tú, ¿no? Que está haciendo su maestría, él justo en estos asuntos, y Ujú. yo no tanto, y le digo, oye, pues es que es un tema bastante importante, no veo que mucho la gente lo esté trabajando, de ahí salimos con algunas denuncias que hubo porque nos bajaron el sitio 1dmx.org, hubo un mecanismo de censura donde el gobierno mexicano le pidió a la embajada de Estados Unidos que le pidiera a GoDaddy en Arizona que nos bajara un sitio web. Pues a partir de ahí empezamos a hacer como el primer litigio y luego vamos con otro y luego de repente, oye, pues ya los estamos haciendo, pero
pues no vamos, nadie nos paga de esto, no vivimos de esto, alguien que lo haga, y de ahí fue que, pues ya estamos aquí, pues ya, ¿Y de qué hacerlo. vivías? O sea, ¿y de qué viviste todo ese tiempo? No, pues de mi beca, de mi beca de CONACYT, que yo tuve que renunciar a ella en algún momento, porque, pues en parte porque, pues ya, la beca que me quitaron, que luego recuperé, porque la verdad es de que, pues sí, yo tenía la posibilidad ya de pagar un salario y presenté mi renuncia a la beca para, pues ahora sí, yo en mi cabeza, imaginando que esa beca se vaya a alguien más, ¿verdad? Pero, pues quién sabe si es la realidad. ¿Cómo les fue en R3D? ¿Cómo fueron esos primeros meses? Otra cosa que platiqué justo con Susana y que quiero también, es otro tema que me interesa que sigamos hablando de lo difícil que es en México hacer una asociación civil. Lo difícil, o sea, que nadie te explica que hay una serie de trámites que tienes que hacer, de que tú crees que ya nada más la abres y solito va a caer el dinero y no, tiene que haber una serie de procesos, tienes que hacer buena relación pública, tienes que llenar una serie de formatos siempre, participar en convocatorias, dependiendo quién sea tu fondeador, tienes que llenar una serie de reportes y te tienes que atener también a lo que el fondeador pida, quiera y diga. O sea, que no es nada fácil y que también se conjugan muchas cosas como de poder y de, eh, no sé, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuántos años estuviste en R3D? Pues de 2014 a 2017. Entonces Ok. ya, ahora sí que la mitad de su vida ya va a estar sin mí. Pero pues lo que hicimos fue eso, trabajar como un mecanismo de incidencia en la ley, intentar frenar lo que se estaba discutiendo en la ley en el Senado, la ley de telecomunicaciones. Hicimos campañas, hicimos todo lo que se pudo, así, cada quien, ahora sí, sin salario ni nada, éramos, pues ahora sí que más que nada el membrete y cuatro amigos que estábamos ahí. Eh, pero pues así, ¿no? Sin Luego, oficina, en oficina, no, 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 en la en casa de oficina, alguien. no, no, ni en la casa, nada, cada quien en su casa. O sea, ¿Cuál fue su cada primer fondeo? fue un fondeo de $5,000 que yo siempre le digo así, imagínate que un hippie de Ajá. California, de esos que inventaron alguna cosita de internet, ¿no? Chiquitita, que ya cobra regalías y vive en el puro hedonismo, pues tiene una beca y una beca de $5,000 para un Uh-huh. año. Pues nada, ¿no? Y fue con lo que Cinco pudimos. mil dólares. Mi primer fondeo fue creo que fue de $15,000. El tuyo fue de 5,000, wow. Bueno, pero nosotros nos tardamos como 4 años para ese fondeo. Y ese fondeo pues, nos sirvió justo para pues, toda la institucionalización y empezar a arrancar un poquito y hacer un proyecto y luego buscar otro financiamiento. Y afortunadamente en nuestro caso, no sé si por el ramo, justo es libertad de expresión, pues nunca se nos condicionó absolutamente nada. Al contrario, éramos como vistos como pues los raritos del ecosistema porque pues, hacíamos lo que queríamos y decíamos lo que queríamos. Y si le teníamos que decir ahora sí que al señor del jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos en un foro internacional decirle pues, que pues, están violando derechos humanos, pues se lo digo, ¿no? O sea, y si le tengo que decir al señor policía federal, ¿no? De Peña Nieto, que lo que están haciendo es una política autoritaria, violatoria de derechos humanos, pues se lo tengo que decir. Y si le tengo que decir a la iniciativa privada como a AT&T o a Movistar que están interfiriendo con el sistema de innovación y libertad de expresión de derechos humanos, pues lo tengo que decir, pero además con sustento. Y eso es lo que intentábamos un poco, porque sí, para nosotros nuestra libertad, digamos, de pensamiento era fundamental. Y sí, al principio no, la verdad es que no nos tomaban en serio, ¿no? Decían estos groseros, ¿no? Este, pero pues poco a poco pues uno fue, la organización fue tomando su curso y vaya, pues creo que nuestra voz empezó a adquirir un poquito más de relevancia en algunos espacios. Oye, ¿tú crees que hoy R3D ya es una organización referente? Yo creo que sí, en el país, pero ¿tú cómo crees que está posicionado R3D a nivel Latinoamérica? Yo creo que en Latinoamérica muy bien en el sentido de que empezamos a trabajar muy rápido en todos los temas de la agenda, digamos, que se tiene a nivel regional. Intentar encontrar ángulos
más o menos de la discusión, donde pudiéramos proponer ideas nuevas también, en algunos casos, en otros, desde luego, no hay ninguna idea nueva, teníamos que sumarnos al trabajo que pues, quienes nos preceden habían avanzado y básicamente se empujaron una agenda más o menos construida, pero en algunas de las cosas, pues era meterle con todo y buscar que en el contexto que tenemos también tan privilegiado de Latinoamérica como México, Sí. pues pasaba que en algunos casos algunos países estaban atravesando por una situación bastante más adversa, ¿no? Entonces, el hecho de que ya hubiera proyectos iniciados en otros países donde tienen situaciones políticas, económicas, sociales muy diferentes, pues sí decían, oigan, pues es que México se estaba tardando, ¿no? O sea, un poco, pues ahora sí que bienvenida R3D, ¿no? Y luego, ¿cómo decides regresar? O sea, ¿cómo? Y de verdad esto me da muchísima curiosidad. ¿Cómo decides pasar de la comodidad un poco de una organización que se está formando, que se está conformando, que ya tiene fondeos, que empezaron a tener su oficina, o sea, poco a poco estaban creciendo y a decir, no, me voy a regresar a mi municipio porque quiero trabajar en mi municipio? ¿Cómo fue ese proceso mental, llegar a esa decisión? Tampoco fue muy difícil, ¿eh? Eso te lo puedo decir. Eh, pues mira, en 2017 ya la organización tiene cierto grado de consolidación, bastante rápida, Uh sí, -huh. pero también sin abusar, digamos, de las palabras. O sea, creo que de verdad sí se consolidó en buena medida rápido. Eh, y pues yo estaba en la oficina solo cuando ocurre el sismo, ¿no? Del 19 de septiembre de 2017. Veníamos todo el mundo de hacer el simulacro. Yo estaba solo en ese caso Uh -huh. y ocurre el sismo. Ya no pudimos regresar a la oficina de R3D, ¿no? Es más, el edificio, pues, me parece que sigue ahí en pausa. Eh, ¿Estaban en la Roma? en la Condesa, justo somos de ese famoso eje, Roma Condesa. Ah, Este, y no crees que me da mucho orgullo eso. no, Pero, la verdad, así, con esas palabras. Odio lo que le han hecho a la Roma y a la Condesa, sobre todo a la Condesa. Bueno. y pero ya se salió R3D de ahí. Y entonces, pues lo que pasó es que, pues mi municipio fue el más afectado, ¿no? Pues digo el más afectado por la severidad de los daños. Ningún municipio se quedó sin ningún banco. Yo creo que más del 70% de su infraestructura educativa inusable, Okay. ¿no? Ningún municipio que yo sepa. Ningún municipio que yo sepa se quedó sin terminales de transporte, ¿no? Que yo sepa, como aquí nos quedamos sin la terminal de autobuses. Ningún municipio que yo sepa vio afectada de esa manera su infraestructura de salud, también, clínicas y el Hospital General Regional, de esa manera. Y también que falleció durante el sismo, ¿no? Una de cada 1,000 personas de la cabecera municipal. Eh, yo no sé si eso pasó en otros lados, de esa manera. Desde luego, en términos de volumen, quizás sí, pero el efecto fue tan grande, eh, pues que puedo decir que mi municipio se cayó, ¿no? Eh, cantidad de casas también, probablemente un 10% de las casas con afectaciones muy, muy, muy graves, ¿no? Eh, y donde al menos de manera así concreta, 2 manzanas completas del centro, eh, pues transformadas hoy al 100%. Eh, ¿Ahí fue el epicentro? no fue el epicentro, pero estamos a 70 kilómetros del epicentro y aquí estás construida Jojutla en, digamos, justo la salida de agua de todo el estado, ¿no? Hay canales de riego tradicional, los zapancles, entonces muy acuosa esta zona. Ok. Entonces, pues con esa Oye, certeza,
Otra, o sea, más preguntas de Jojutla. ¿Cómo es Jojutla? Cuánta gente vive en Jojutla, tanto en la cabecera como en las comunidades? ¿A cuánto tiempo está de Cuernavaca o de la Ciudad de México? A 45 minutos de Cuernavaca, al extremo sur de Morelos, ¿no? Estamos a 1100 metros sobre el nivel del mar, estamos colindantes con Guerrero, ¿no? Estamos ya en esta zona cultural, estamos casi siempre de 10 a 15 grados Celsius más que la Ciudad de México, casi, casi siempre, a pesar de que estamos a 1 hora 40, ¿no? Súper cerca. Del centro de la Ciudad de México. Y pues es un municipio chico, de 60,000 habitantes, y su cabecera municipal pues tiene como 30,000, más o menos. Es un municipio chico, 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 ¿no? Pero es un municipio muy promedio y representativo de muchos municipios de México. Y te decía, pues mi municipio es el más afectado al sismo. Yo, para mí es un cálculo muy básico y para mí importante también, que es, la pregunta es en dónde soy útil, ¿no? En dónde puedo ser más útil, pero también en qué quiero invertir mi tiempo, en dónde me siento más tranquilo y satisfecho de invertir mi tiempo. Y la verdad es que para mí, a cierto punto, decía, pues la aspiración de R3D era esa, era construir una institución, un espacio en el que yo no fuera necesario, ¿no? Porque se trata, creo que se trata, cuando luchas por causas, que la causa es la que avance. No Así, avances tú, no avances coincido tú, absolutamente. ni tu persona, ni tu nombre, ni tu nada, ¿no? Sino que avancen las causas y tú eres un instrumento de esas causas. Y es algo que te ennoblece, creo, el poderte asumir como tal, lejos de ir en detrimento de tu persona o de tu individualidad. Para mí es muy importante y en ese sentido yo creo que las causas que estábamos defendiendo están más o menos atendidas y esas causas también tenían mucha gente que estaba ya atendiéndolos. Eh, Muchas cosas estaban medio encaminadas eh, y mi tiempo, cada hora de mi trabajo, yo la quería invertir aquí, porque aquí hacía más falta quizá, y porque sabía, como hoy estoy comprobando también, que la famosa reconstrucción no iba a ocurrir en 3 meses, como dijo Peña Nieto y Graco cuando vinieron. No iba a ocurrir en 3 meses. Era uno observaba el grado de devastación y podíamos estar claros de que esto iba para años. ¿Cuántos? 3, 5, 10 tal vez. Y me interesaba abonar en lo que yo pudiera hacer, mucho o poco, no tanto a esas luchas por lo nacional, ¿no? Por la historia eh, Sin así en leyes grande del, federales, sí. del libro de texto de quinto primaria, ¿no? Eso, pues, ahí tenemos héroes que lo están haciendo, pero necesitábamos trabajar en donde para mí es más significativo y donde sí quiero aportar mi tiempo y me siento feliz de aportando en un municipio así de chiquito si quieres, pero Pero para mí o es muy sea, sencillo. tú regresaste por el tema de la reconstrucción. ¿Cuándo decides contender en el periodo electoral? O no entiendo. Pues eso fue en septiembre, en octubre, pues yo seguía trabajando y estaba todo el tiempo en mi casa. A octubre, eh, yo la primera intuición por la deformación que traía, digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ONG aquí, porque fíjate cómo está incluso la diferencia en Oaxaca. Oaxaca, un indicador, cuántas donatarias autorizadas tienes en Oaxaca, ¿no? Producto de un montón de luchas, un montón de casos y un montón de gente que se ha ido también a apoyar y a trabajar. ¿Y cuántas donatarias tienes aquí en el sur de Morelos? No tienes ninguna. Punto. No hay una infraestructura social articulada así. O sea, más bien te hacen falta esas cosas. Y eso seguramente es igual en Guerrero. Eh, y, y, entonces, pues eso, es decir, bueno, tenemos aquí mucha chamba, vamos a hacer una ONG, ¿no? Es lo que se me ocurre, ¿no? Lo que que ya haga sabíamos hacer. lo que ya sabíamos hacer y voy a decir que pues lo inmediato. Sí, sí. Y estábamos platicando y decíamos, oye, pero pues todos nuestros planes asumen que el gobierno municipal próximo va a ser malo, ¿no? Como el que tenemos hoy. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? O nos peleamos con el gobierno municipal y lo asumimos que va a ser una bronca para siempre, o intentamos que el siguiente gobierno podamos influir en la mejor de las posibilidades.
dijimos, bueno, pues a los candidatos independientes, si quisiéramos intervenir de esa manera, nos están pidiendo el 10 de diciembre, tenemos como el fecha límite para hacer el registro, y hoy es 10 de noviembre de 2017, es decir, hace Sí, 3 años menos un día. justo. Y, Ajá. y pues los 8 loquitos que estábamos ahí, pues decimos, oye, pues me hubiera gustado mucho ser wikipolítica o me hubiera gustado mucho ser otra cosa, que traen procesos de deliberación y no sé cuánto, muy largos, pero nosotros no somos así. Estamos en una situación de emergencia donde se está poniendo en duda, ¿no? Y en juego el proceso de reconstrucción de nuestro municipio en toda la amplitud, no reconstruir cosas, sino reconstruir un montón de temas. No es reconstruir casas, pues. Es reconstruir casas y un montón de cosas más. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a aspirar a esto. Tenemos un mes para hacer 7,000 temas, que son complicadísimos. Si tú crees que hacer una ONG, Dana, es un problema, este, hacer el registro de una candidata independiente en un mes con todos los registros que te piden, yo te lo juro que quisiera a veces olvidarme de lo difícil que fue ese proceso, porque es sí sacar una AC con el SAT y con biométricos En y un con mes. el registro, no, sacarla y además hacer todo lo otro más, que es uno de muchos requisitos que tienes que hacer, y además ya presentar no un candidato, porque así no funcionan los ayuntamientos, tienes que presentar toda la fórmula completa, ¿no? Entonces tienes que tener a 10 personas con 10 tipos de requisitos específicos, etcétera. Y fue bastante complicado para que el 10 de diciembre estuviéramos metiendo nuestros papeles, para que el 3 de enero estuviéramos nosotros ya empezando a juntar las firmas. Del 3 de enero de 2018 al 3 de febrero de 2018, se nos dieron un mes para juntar el 2% de la lista nominal en unas apps y pues sin dinero, sin nada. ¿Cuánto era el 2% en miles de firmas? Me parece que no eran miles, eran Cientos. 1,300 y cacho, me parece, no me acuerdo bien el número. Este, Pero sí es una chinguita de todas maneras. pues sí, porque cada no es más pesado, ¿no? O Porque sea, sí tienes, había gente que te decía que no. claro, por supuesto, sí, ¿Y por siempre qué? hay. Pues desde, ay, no, me vas a afiliar a un partido. No, señora, deje de escuchar. No, oye, señor, me das. No, todos son iguales, váyanse a la fregada. Este, lo normal. Oye, Eh, y allá en tu pueblo, o sea, a ver, yo soy de pueblo, ¿eh? No es peyorativo, yo soy de pueblo. Soy de un pueblo que se llama Jacuba. ¿Allá en tu pueblo toda la gente te conoce? ¿O no, mucha gente te no, conoce? ¿No? no, al ¿Por revés. qué? Además, muy poca gente me conocía, justo. Y ¿Por muy poca qué? gente me conocía porque llevaba 12 años trabajando cosas, digamos, nacionales. Entonces, además, el síndrome del impostor así con todo, ¿no? Este, eh, Pero qué bueno, también eso por- da humildad, ¿no? Supongo. ¿Perdón? También creo que hacer ese tipo de territorio da un chingo de humildad, como de, llevaba yo 12 años luchando por, a lo mejor por el país, pero sí creo que además, o sea, y lo que decíamos al principio, me parece como bien importante ese matiz, como sí, ok, las leyes federales son importantes, sí, ok, cambiar reformas a la Constitución y tal, pero el cambio en la gente está en el municipio. Y creo Está que de eso aquí te en has el dado municipio. cuenta, ¿cierto? Está en si, está en si atiendes la llamada o no se atiende la llamada. En si se abrió una zanja y alguien se va a caer ahí o no, y la tapas o no la tapas. En si sí tienes dinero para pagar la necesidad específica que te están reclamando o no lo tienes. Y si ya lo tienes, ¿cómo lo ejerces? ¿Y cómo vas? ¿Y de qué calidad? ¿Y qué proveedor? ¿Y cuáles son los plazos? ¿Y quién es el seguimiento? ¿Y cómo haces el convencimiento? Y así con un montón de acciones. Oye, pero a ver, Es, antes de llegar a eso, entonces te fuiste a juntar tus firmas y había gente que te decía que no por un tema de que a lo mejor no conocían la figura del independiente, etcétera. ¿Cómo fue ya el proceso electoral? pues muy difícil porque nosotros no sabíamos contra quién íbamos a contender. O ¿Por sea, qué? tenemos idea, pero no sabíamos. Entonces, supimos hasta el 4 de abril. O sea, teníamos que tomar decisiones en noviembre para hacer las cosas de noviembre a diciembre, para que el 3 de enero estuviéramos nosotros juntando firmas para saber hasta el 4 de abril contra quién íbamos a contender. Uh -huh. Entonces, sí, a los partidos les pidieron esa fecha
Y pues nada, tuvimos que hacer campaña, cumpliendo además lo que dijimos en las firmas, ¿no? En el periodo de firmas, dijimos, no vamos a hacer espectaculares, pues no hicimos espectaculares. No vamos a hacer basura, ni reciclable, ni nada de eso. Pues no hicimos ni basura, ni reciclable, ni nada de eso. Órale. Dijimos, no, vamos a poner un tope de aportaciones, máximo 2,700 pesos por persona que quiera aportar a la campaña. Pues lo pusimos y tuvimos que regresar dinero. Dijimos, no, tú sabes que no estoy en contra del financiamiento público, como una filosofía, como filosofía política o policy, no estoy en contra, pero dijimos, no vamos a ocupar dinero público para esta campaña en específico, ¿no? En concreto, en este contexto, al revés, ¿por qué no estaban invirtiendo más dinero público en la reconstrucción? Y pues no usamos dinero ¿Y público. cómo hiciste la campaña entonces? Con 83,500 pesos más o menos, que nos llegaron de aportaciones chiquitas, donde máximo que se podía utilizar era 2,700 pesos. Y ¿Pero qué gente que hacían? O donó. sea, ¿cómo hiciste territorio? Esa es como mi duda, en La realidad. donaron, para aportaciones la donaron, pero territorio es seccional. Es decir, tú, un poco lo que hacen aquí las estructuras es que tienen representantes seccionales por sección electoral y tienen más o menos idea de cuántos votos tienen que conseguir cada uno de los representantes seccionales para poder ganar, ¿no? La elección es como muy matemático. Nosotros pues no hicimos eso porque no podíamos hacer eso, porque quienes pueden hacer eso llevan muchos años en estos temas. Eh, no, nosotros pusimos a tocar puertas y hacer cartoncitos, hacer de repente algunas reuniones, que aquí la gente te abre sus puertas de tu casa, te puede invitar y decir, ¿sabes qué? Hagamos una reunión, invitamos a 4 o 5 vecinos y pues ahí nos vamos a hacer esa reunión, ¿no? Era de reuniones. Literal andabas puerta en puerta. Sí, una gran cantidad de veces es puerta en puerta. Hola, ¿qué tal? Mire, yo soy Tomás Tal, no somos del Partido Independiente, somos independientes de los partidos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y pues eso. Y del otro lado, pues tenías una marea enorme de gasto por todos lados, tanto el partido del gobernador, por ejemplo, aquí Graco Ramírez con el PRD, tenías en la campaña de Juntos Haremos Historia, que fíjate que tenemos al político más conocido del municipio, ¿no? A la cantante pop más conocida del país, ¿no? A Belinda, haciendo campaña, digamos, en la otra campaña. Estaba al futbolista más conocido de la historia del país en esa misma campaña. Y teníamos al político más conocido del país, Andrés Manuel, en una sola campaña del otro lado. Y de este lado el gobernador, y de este lado los periodistas, y de este lado. Y pues nosotros ahí, tocando puertas. Y lo que pudimos hacer, quedamos en tercer lugar, ¿no? Pero tuvimos suficiente votos para poder obtener un asiento de regiduría. Y bueno, pues eso es lo que hemos, un poco la épica que ¿Cuántos, nos tocó llevar. cuántos votos de diferencia? O sea, ¿cuántos votos te llevaste tú? Digo, igual ya no te acuerdas, pero como cuántos votos de diferencia eran entre el No, sí, primero. no, fue una barbaridad, ¿Sí? porque sí, una barbaridad. Morena ganó todos los distritos y fuera, no todos los municipios, pero sí prácticamente todos los municipios, en rangos que van del 45% al 60%, ¿no? Entonces aquí es donde más votos tuvo, luego tuvo el PRI arribita de nosotros y nosotros. Eso. Oye, pero además, si no mal recuerdo, tuvieron que pelear por esa regiduría, ¿cierto? Es que todos los puestos de representación proporcional en general se litigan, Ok. ¿no? Los partidos casi siempre te van a pelear, y eso es normal, cualquier persona que esté en el tribunal electoral te va a decir, sí, ya sabemos, van a litigar esto, esto y esto, porque son fórmulas las que se aplican. Eh, entonces, están las fórmulas que incluyen distintos criterios constitucionales, ¿no? Metes porcentajes de votos en cada uno de sus principios, cuál aplicas primero, cuál aplicas después, puede ser que paridad de género sea el último, ¿no? O puede ser que sea al principio, o sub y sobre representación dónde va. Entonces, siempre las fórmulas, cómo las aplicas, cómo haces digamos, el cálculo, va a ser litigado. Entonces, nosotros nos litigó Morena, el siguiente espacio, yo estaba con toda certeza de que le íbamos a ganar, y se ganó, punto. Porque, pues, la verdad es que sí los principios constitucionales tenían que aplicar, y aquí, pues, hicieron un cálculo, me parece erróneo, o anacrónico, y pues no operó así. Pero pues eso. Y tú siempre estuviste conforme con ser regidor, o sea, sí era también un deseo tuyo, si no habías quedado de presidente municipal, ser regidor, ¿cierto? Nuestro objetivo era incidir en este gobierno para ayudarlo a hacer un mejor gobierno. Ok. Y eso no solamente lo hemos refrendado desde ese momento, sino hasta la fecha. Es
Porque aquí dicen, no, va a ser la oposición así, tipo Gustavo Madero aventándose en el piso, ¿no? No, no, no es así, sino la brújula para nosotros siempre ha sido cómo ayudamos a que tengamos un buen gobierno en este periodo tan sensible de la historia del municipio. ¿Qué implica eso? Un montón de cosas. Y es lo que hemos intentado hacer desde el principio. Y creo que a 2 años, justo voy a hacer un informe próximamente, a 2 años creo que lo hemos podido expresar en resultados. Y sobre todo a mí me interesa eso, siempre digo, entregables, ¿no? Al interés público que le podamos dar. Em, ¿Qué significa ser regidor? ¿La gente sabe qué hace un regidor? ¿No? A ver, o sea, ¿qué significa ser un regidor? La gente sabe qué hace un regidor y cómo No, ha sido ser regidor. mucha gente no sabe ni exactamente qué es un ayuntamiento. Entonces, confundimos presidencia municipal con ayuntamiento y con municipio. Entonces ya, ahí estamos, porque la verdad es que requiere un montón de educación, e incluso cuando tienes educación, requiere detenerte y decir, a ver, explícame otra vez cómo está, ¿Tú cómo ya sabías funcionan los ayuntamientos. cuando entraste? Pues parcialmente sí, claro, justo a nosotros lo que ahora sí que lo que nos regañaban luego es que ustedes sí leyeron. Ah, Pues hay que leer, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Este, entonces, los ayuntamientos no son como o sea, yo sé que en la cultura política nos acostumbraron que los municipios, los gobiernos municipales son como los gobernadores, pero en chiquito, y que los gobernadores son como los presidentes, pero en chiquito, ¿no? Y ya, pues todo el asunto, y no es cierto. Los ayuntamientos son órganos colegiados, ¿no? Eh, pero la cultura política alrededor de ella es hiperpresidencialista, ¿no? Entonces tienes una cultura hiperpresidencial, la gente le exige, le demanda, le aplaude y le recrimina las cosas al alcalde, pero el gobierno es un gobierno colegiado, ¿no? ok. Y eso es difícil de explicar. Tenemos al mismo tiempo facultades que podrían parecer legislativas, ¿no? Capacidad de expedir normas, y al mismo tiempo tenemos capacidades ejecutivas, ¿no? Pero finalmente somos la parte, digamos, del ejecutivo, y pues un regidor ostenta la figura patronal también. La figura de ayuntamiento, pues hasta donde sé, ¿no? Igual estoy equivocado, pues la importamos de España, ¿no? Importamos de España, y hoy un ayuntamiento como el de Barcelona, por ejemplo, puede tener 40, creo, regidores, no sé cuánto es, y funcionan literalmente como pequeñas diputaciones. Pero aquí, pues, más o menos lo que se ha construido en la cultura política es que las regidurías son o se entienden como si fueran pequeños patroncitos sectoriales, ¿no? La regiduría de turismo es el pequeño patroncito de las áreas de la administración pública municipal relativas a turismo. Entonces, coexisten gobierno con administración pública municipal, ¿no? El gobierno colegiado de la administración pública, aunque realmente, pues el jefe de la administración pública municipal completa es el alcalde, ¿no? Entonces, un regidor, por ley, lo que hace, al menos aquí en Morelos, es estudiar, ¿no? Es ser titular de comisiones y estudiar, vigilar y proponer, ¿no? Soluciones a su ayuntamiento en cabildo, es decir, al conjunto del colegiado, respuestas a esos temas de las carteras, digamos, que cada quien tiene. Entonces, en la realidad, mucha gente lo que quiere es, como dices tú, una gran, 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 gran cantidad de gente en los cabildos abiertos que hemos tenido, lo que quiere es que se cumplan los servicios básicos, que tengan drenaje, que tengan agua, que tengan pavimento y que tengan seguridad. Es lo más básico. Entonces, quien les ayude a conseguir eso, sea el regidor, que por algún motivo está inaugurando obra pública, ¿no? Sea el alcalde, viene de repente la diputada, el diputado federal, e inaugura obra, y viene el diputado, diputada local, e inaugura obra, y luego viene gobernador, luego viene el presidente y el secretario de Estado, entonces, todo el mundo inaugura obra. Entonces básicamente, hay una cultura política donde básicamente pues mucha gente cree que es una competencia y a ver
quién inaugura más obra, ¿no? Entonces, quien haga más Creyendo obra que él gana. es el que está detrás de la obra, ¿no? Exacto, además eso, porque nadie Sí, les desmiente de eso, porque de hecho aquí se dan muchos créditos por decir yo fui el que trajo esta obra, cuando sí hay trabajo que tenemos que hacer, pero sí, pero es dinero público sí, y son es una procesos, obligación. además, o sea, tienes que buscar los fondos y tienes que presentar un proyecto y hay toda una serie de procesos que no se saben, ¿no? ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿qué es lo más cabrón que ha cambiado de tu concepción de la administración pública trabajando en un ayuntamiento? Pues para mí lo más importante siempre ha sido eh, cómo hacerle para coexistir con ese llamado a atender todos los temas. Como para mucha gente eres justo su primer punto de referencia, ¿no? Y el tema que sea, por el asunto que sea un tema de mercados, sea un tema de transparencia, sea un tema de una propiedad, sea un tema, vaya, de la beca de alguien de escolar, sea el tema de desaparición, sea de personas, sea un tema de un panteón, sea un tema de turismo, sea un tema que sea, la gente te va a buscar para que te des respuestas y le ayudes. Y Ujú. el hacerte justo, ¿no? A la idea de lo chiquito que eres frente a todas esas circunstancias, pero de que tienes que intentar ayudar, ¿no? Lo más que puedas. eh, y también saber manejar expectativas, ¿no? Porque personas que se han acostumbrado a decir, pues los políticos nada más agarran, abren la cartera y se acabó, ¿no? Y lo ha normalizado, ¿no? Pues el político con la cartera más grande, pues es buen político. Eh, y entonces, si no tienes la cartera grande, pues te castigan, ¿no? Y otro lado, el cómo combatir justo esas redes clientelares, ¿no? Esa visión clientelar y patrimonial de la política, in situ, en concreto. Entonces, ¿cómo haces un balance entre esas dos, entre la expectativa que mucha gente tiene de que tú hagas una llamada y le ordenes a alguien que se haga lo que te están pidiendo, ¿no? O que tú saques la cartera y puedas ya ordenar que se haga o se construya o se regale tal cosa, esa expectativa que tiene mucha gente, y por otro lado, ¿no? O que sea inmediato, y por otro lado, pues el hecho de también de entrarle, de, oye, bueno, igual y no le puedo ayudar de esta manera, pero podemos ver esta otra alternativa, podemos hablar con esta persona, podemos hacer un escrito así. El tema, el punto es, pues, ahora sí que buscar caminos casi siempre, y eso también mucha gente lo agradece, ¿eh? El ser muy humilde y decirle, mire, señora, Ujú. señor, yo no soy esos políticos que le robaban a alguien para darle a usted para que usted vote por mí. Aunque alguien más se la pase muy mal. Yo no soy así, no puedo ser así, no tengo dinero, me gustaría tenerlo, pero déjeme ayudar de otra manera. Eso ha sido sumamente difícil, ¿no? Muy difícil. Ujú. Pero pues es un baño de humildad que te tienes que tomar todos los días. Como Eh, dices, la gente lo agradece, ¿no? y hay quien no, y también, y quien no te lo agradece, y quien te lo va a recriminar, sabe dónde vives, y sabe Claro. quién es tu Oye, familia. oye, ahora ya la gente te conoce más. Sí, por supuesto, me conoce más, ¿no? Claramente. No sé si para bien o para mal, pero me conoce y sabe más o menos qué maneras traemos. Nosotros, por ejemplo, yo una cosa que he intentado hacer es bajarle a las redes sociales, mucho, justo. He bajado mi perfil. Ahorita de repente tuiteo un poquito más, pero en realidad no tanto. Esto más bien fuera de redes sociales, intentando eh, trabajar, el trabajo oficina, el trabajo con las direcciones, con la administración pública municipal, construir ahora sí equilibrios a veces o diálogo en temas que son fundamentales y saber, Dana, que muchas veces hay cosas que no te van a reconocer otra vez y no importa si mantenemos la claridad de que el trabajo que tiene uno es justo lo que te decía, ser un instrumento, ¿no? De el bien general, ¿no? Eso es muy importante. Las causas que yo digo. Hay veces que las cosas salen mejor si no las dices, ¿no? Si apoyas y no dices nada, mejor. O si haces chamba, te matas y no. En este caso es una posibilidad que tengo como parte de un gobierno. Eh, y hay veces que sí, que tienes que decirlas, ¿no? Eh, pero ¿de qué manera? Y esos son también unos retos que han sido muy difíciles, porque a mí me pasa mucho que sé que si
aquí me pueden invitar a X o Y situación, ¿no? Y para aquí, digamos, dentro de la dinámica de lo que es aceptable o aceptado, puede ser pasar, pero sé que si yo publico, oigan, miren, tal cosa, las personas que me conocen de fuera, como tú u otras personas, con el nulo contexto pueden decir, oye, ¿qué está pasando ahí? Eso también ha sido muy difícil, poder hacer un diálogo entre con quienes estamos gobernando, ¿no? Nuestras personas gobernadas, en lo que es válido y en lo que es aceptable, y también el diálogo en lo nacional, que está en otra cosa. Puede ser que aquí me estén exigiendo cosas muy concretas y el diálogo nacional hoy está en Cancún, ¿no? Entonces, ese es un poco también el equilibrio que es tan difícil a veces de hacer. Eh, y eso, pues, ni modo. Lo que uno tiene que tomar estrategias, y una estrategia para mí ha sido, creo que por ahí también alguien lo mencionó de la campaña de Biden, ¿no? Es Sí, quitarte un poquito de Twitter y enfocarte en las personas que tienes enfrente. Oye, ¿cómo te llevas con tus compañeros regidores y compañeras? Solamente somos regidores, hombres. Nos ¿No hay hijos. mujeres? No, Wow, no aplicaron, wow, justo hay reglas de paridad mal hechas, ¿no? Que, que lo que provocaron es que no haya paridad. wow. Entonces, sí es una tragedia. Es un tema que espero que en la próxima elección ya se corrija con un criterio que generó la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero sí, eh, ¿Y cómo te llevas con ellos? yo creo que bien, bien en cordialidad, ¿no? Creo que al mismo tiempo nos sentimos extraños a veces en algunas cosas, y Ujú. sobre todo al principio, ¿no? Como formas de hacer política, cada quien, ¿no? Las tiene en sus corrientes y sus partidos. Eh, Estamos coexistiendo, digamos, cuatro fuerzas partidistas y yo, como independiente, con la gente con la que pudimos lograr esto. Ujú. Y entonces, pues sí, ha sido un poco el intentar a veces ponerme también en sus zapatos, ¿no? De dónde parte esa cultura y qué lecciones ha dado esa cultura política en la que cada quien está inscrito. Y yo creo que a veces hemos podido tener puentes, ¿no? Ujú. No ha habido una situación, hemos buscado que en la gran mayoría de los acuerdos salgan por unanimidad, ¿no? No por borrar las diferencias, sino por procesar las diferencias dialogando, que eso es muy importante. Entonces, eso para mí ha sido muy valioso. ¿Qué es lo más importante que tú crees que se ha logrado en este proyecto de la regiduría? Pues yo creo que sobre todo el hecho de que eh, nos intentado involucrar y ayudar a muchas áreas de la administración pública municipal en varios temas, Ujú. y que pudimos detectar y trabajar en varias omisiones históricas que teníamos. Justo por ahí va el informe que voy a presentar pronto, porque me interesa hablar de hitos, ¿no? De cosas que nunca se habían hecho, que sí se hicieron esta vez, aunque no siempre sean muy visibles. Es decir, entregar 100 balones y tomar una foto, pues es aquí lo que hacen muchos compañeros, ¿no? De la política de por acá. Pues ya aquí estoy entregando un pastel, aquí estoy entregando tal cosa, ¿no? Yo hombre proveedor, soy Ujú. el acceso a los recursos, ¿no? Ayudo. Muy, Ajá. muy machista ese tipo de comunicación política. Pero sí es el tema del proveedor. ¿Quién es el proveedor del recurso? Eh, y a mí más bien me ha interesado, hasta donde hemos podido, detectar cuáles son los problemas o dónde están aristas, digamos, de problemas históricos o sistémicos, y ver cómo podemos ponerle un parche o bien hacer completamente nueva ahora sí que la columna, ¿no? Quizá levantar este murito, quizá aquí nada más hacía falta nuevos acabados. Ujú. Eh, y sobre eso ha sido, sobre todo, la aportación que hemos hecho. Y actualmente lo que estamos intentando también hacer es una de las tragedias que más han marcado a Jujutla. Estamos trabajando mucho en ello, como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Ujú. para continuar de exhumar la fosa común de Jojutla, que pues las mamás y todas las mujeres que están en el movimiento de búsqueda aquí en Morelos han exigido desde 2017 precisamente que se termine de exhumar para poder tener esperanza de encontrar a sus familiares.
Es un hecho muy grave porque estaríamos hablando, ¿no? La hipótesis central es que un panteón municipal fue ocupado como una fosa común, que eso puede ser común, pero en esa fosa común los probables delitos que hubieran cometido las autoridades encargadas de investigar los delitos son brutales, son muchísimos, y ahí es donde volvemos a caer en el asunto de cómo le pides al Estado que se investigue a sí mismo. Pues aquí tenemos esa situación, ¿no? Pero necesitamos primero saber completamente la verdad de qué ocurre en esa fosa, abrirla, ¿no? Que salgan todas las verdades que se tienen que contar de ahí. Ya salieron, la Fiscalía decía que habían 36 cuerpos, salieron 84 en ese primer proceso de exhumación. Una situación gravísima, ¿no? ¿Cómo dieron Donde con la fosa? la fosa porque presionaron las familias para que el gobierno, el Estado les dijera dónde había más fosas comunes en panteones. Y fíjate que es pues, para muchos el crimen perfecto. Tenemos una situación en la cual mucha gente está buscando justo fosas clandestinas en parajes, en ríos, y resulta que dentro de los panteones municipales, de convivencia con autoridades municipales y las fiscalías, tenemos fosas comunes donde hay cuerpos ilegales depositados, ¿no? Pero cómo, o Eh, sea, quiero decir, ¿cómo se enteraron de que allá había una fosa? la fosa es una fosa común de la fiscalía, es jurisdicción de Ah, la fiscalía ok. donde al decir, a ver, vamos a abrirla, ¿no? Por producto de la presión de estas mujeres, se Para, abre una parte. ok, ya entendí. ¿Cuántos vas a tener ahí? 36, salen 84. Y salen todo tipo de cosas, ¿no? Personas con ropa, con pertenencias, personas con maniatadas, ¿no? Amordazadas, claramente aventados, sus cuerpos no depositados como tienen que ser, sin carpeta de investigación. Pues, tenemos cuerpos de bebés, de una niña con uniforme escolar, o sea, es la jurisdicción de la autoridad encargada de investigar los delitos, teniendo en medio, enfrente, una situación de muchos probables delitos. Eh, Se detiene además porque esta fosa, arriba, una autoridad municipal de hace 2 trienios decidió sepultar y regalarle, poco orientando a terceros, a personas muy pobres, sepultar a sus familiares mismos y decirles, ¿sabes qué te voy a apoyar? Eh, Te voy a dar un espacio. Te voy a dar un espacio porque tú eres muy pobre y nosotros somos muy conscientes y te vamos a regalar un espacio para sepultar a tu familia. Nunca les dijeron que era encima de una fosa común. ¿Con qué objetivo? No lo sé, pero creo que les faltó tiempo. Eh, y hoy tenemos ese tema central para la intervención que tenemos como Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento, para que se logren, porque todo el tiempo se nos cae, pero estamos impulsándolo, para que se logre trasladar esos cuerpos que están arriba de la fosa común y terminar de abrir totalmente la fosa común para que se tengan que tomar todas las medidas y todas las rutas y exigencias que están haciendo estos colectivos. Entonces es un tema también que para nosotros es muy importante, porque también ocurrió en 2017 en Jujutla. O sea, todo esto pasó entre abril y marzo y mayo de, de 2017. Entonces, ha sido un escenario muy convulso. Yo creo que le ha llovido sobre mojado. Hemos tenido todo: la inundación, pandemia. Tuvimos una situación muy grave al principio de año con el tema de COVID. Eh, pero ahí vamos, ¿no? Y por eso te digo que yo les decía a la gente que pues, las luchas se hacen donde hace falta, ¿no? No donde es fácil, no donde ya tengo todo. Aquí está facilito, aquí ya me abrieron las puertas, me pusieron el reflector, me dieron presupuesto, me dieron todo, ahí voy a dar la lucha. Pues igual y sí, pero las que a mí me interesan es donde no hay nada de eso y donde tenemos que ir a labrarlo. ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿qué acabas en cuánto tiempo? ¿En 2 años o un año? En un año, me queda un año y un mes. Este, pues lo que sigue es explorar. De qué manera podemos nosotros concluir estos procesos que abrimos, ¿no? A mí me interesa mucho la posibilidad de que las políticas que impulsamos en este trienio puedan justo ser instituciones, en el sentido de que se queden,
quizá no todas, pero necesitamos empujarlas y volverlas comunes y volverlas, ahora sí, la nueva tradición, ¿no? Que se asienten. Entonces, para mí me importa mucho eso. Eh, Voy a platicar mucho y estamos platicando con el alcalde. Es probable que busque la reelección. Yo no veo posibilidades realmente de participar en un proceso electoral municipal, en parte porque Morelos va a tener la boleta más grande en la historia. Ya tenemos 22 partidos registrados y probablemente van a tener unos dos más. Entonces va a ser gigante. Sí. Eh, pero pues es como las certezas que tenemos ahorita, ¿no? Yo creo que para mí es importante buscar continuidad de esas políticas, que esas ideas avancen. Eh, Veremos cuál es el mecanismo, ¿no? Hoy me inclino por eso. Y veremos de qué otra manera podemos seguir aportando, pero la verdad es que sí tenemos que tener este último año con la posibilidad de que todo lo que avanzamos no se pierda, ¿no? No, pues, claro que sí. Permanezca. Lo hemos amarrado por todos lados, ¿no? Cada cosa que así lo publicamos en el periódico oficial, hacemos un montón de cosas, Ujú. cambiamos la ley de ingresos para el reglamento de protección ambiental, el nuevo reglamento de tránsito, ¿no? Justo un montón de temas que tuvimos que tratar, pero pues no se pueden quedar en buenos deseos, ¿no? Tienen que convertirse en cambios sustantivos. ¿No entrarías a un partido para contender? Pues no, entrar a un partido no, como afiliarme a eso, pero la posibilidad de contender vía un Sí, partido sí, no la descarto, en la pero boleta. ojo, es muy importante para mí. Otra vez, a mí no me interesa la idea ni del ya te toca, ni el no sé qué, ni es que llevo mucho tiempo defendiendo este proyecto y hombre, no, eso no me gusta. A mí me interesa saber qué necesidades hay que cubrir, qué necesidades Ujú. están presentes y si no hay alguien más que sí lo vaya a hacer. Y si sí lo va a hacer, que pueda cubrir esas necesidades, hay que apoyar a esa persona, hay que apoyar ese proyecto. Hay que tener esa humildad también de hacerlo, ¿no? Y si no, pues ver de qué manera aportamos. Pero para mí lo más importante es las necesidades políticas a cubrir. Qué importante es el municipio. Qué importante es el municipio y qué olvidado está muchas veces. Y no es, o sea, no creo que sea culpa del municipio, creo que la gente en el municipio entra mucha, la gran mayoría a trabajar porque de verdad quiere trabajar por su pueblo y llega y se encuentra con una serie de complicaciones y que creo que más bien es el modelo, o sea, no es culpa del municipio, no, es culpa del modelo, creo, de cómo está hecho el municipio. Eh, pues nada, creo que gracias. O sea, te iba a preguntar si vas a regresar a los temas de derechos humanos y medios digitales, pero yo creo que pues no, yo creo que ya me dijiste que no y me parece muy bien, o sea, yo coincido contigo, creo que, y yo también soy de esa idea, cuando dejé la liga peatonal, te lo dije, quizá chillando en algún momento. Eh, lo importante que es ir plantando semillitas y no enquistarte en un puesto, en un lugar, sino ir plantando semillitas y haciendo muchas cosas y entonces la verdad es que me da mucho gusto que estés en tu pueblo haciendo cosas por tu pueblo. Eh, el pueblo la verdad es que siempre llama, ¿no? O sea, no sé. Por lo menos también en mi caso así es. O sea, yo también quiero regresar un día a Hidalgo. No sé si sea pronto, quizás sí. Pero hay muchas cosas que hacer en nuestros pueblos y en nuestros estados. Y entonces, pues la neta, por eso creo que es muy valiente, porque a veces uno deja la comodidad de un proyecto ya armado, de un salario muy seguro, de, ¿sabes? De la vida en la ciudad, ¿no? Y dejarlo como por justo regresar a tu terruño a hacer cosas, pues está cabrón. Entonces, felicidades y gracias. No, no, yo creo que, te lo juro, es un tema de una obligación, pero no una obligación como que me someten, sino una obligación en el sentido de que me da gusto saber que tengo la oportunidad de tener una obligación, tomarla e intentar aportarle, ¿no? Eso para mí es fundamental y todos los días se presenta la oportunidad de, aquí en el municipio, eso sí te lo puedo decir, No. de crear ese cambio. Yo le decía, cuando hablaba con los directores, que tuvimos la primera reunión el último día de febrero de este año, cuando les decía, oigan, que creen un virus, ¿no? Está En ocurriendo un China. virus que está pasando esto, ¿no? En Europa, en China. Y yo les decía, ustedes, ¿no? A toda la misión pública, les decía,
de nosotros nos van a exigir respuestas. Y va a haber gente que no crea, y va a haber gente que sí crea, y va a haber gente que entre en pánico, y va a haber gente que entre, pues, la mayor, ¿no?, de las indiferencias. Ujú. Eh, Nuestra responsabilidad, y es de cada uno de nosotros, es que representamos a una figura que se llama gobierno. Ujú. Y está en la respuesta y en las acciones que hagamos, ¿no? O no hagamos, lo que va a determinar el destino de mucha gente que hoy está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de salvar vidas. Y por primera vez, quizá para muchos casos, vamos a poder verlo. Eh, y entonces, cuando hablemos, o cuando hablamos, o como hemos hablado de es que el gobierno, es que el gobierno, es que el gobierno, es hoy, ¿no? Donde se va a ver qué gobierno somos. Y va a depender de esto, en concreto, en concretito, de lo que hagamos con esta situación. De lo que Este, la gente vea y sienta y... sí, sí, sí. Y luego el recordarlo es, pues sí, pues esto soy yo el de la ventanilla, ¿no? Yo soy el quien atiende. Yo soy yo soy de la persona de quien depende esto. Eh, y eso es lo que hemos intentado un poquito impulsar. No siempre es fácil. Hay que elegir batallas también. Hay que saber cuándo ceder, porque, pues digo, no somos de palo, ¿no? Sentimos y nos cansamos y nos frustramos y todo, pero vale la pena por el municipio. Y yo creo que en la medida de que más y más gente encuentre ese compromiso por el lugar en el que nació, no por la gran lucha nacional, esa, pues desde luego que es importante, ¿no? Sí. Sino por el pedacito de tierra en el que estás. Y donde de verdad está el cambio así tangible en la vida de la gente. Pues muchas gracias, Carlos. Pues nada, yo ya te sigo, pero te voy a seguir siguiendo, ¿no? Porque pues hay que ver qué va a pasar contigo el próximo año. Entonces, pues lo seguiremos con emoción y la verdad es que espero que sigamos usando este espacio para hablar de municipalismo porque es un tema apasionante y creo que la respuesta está en el municipio. Hay que Entonces, fortalecer a los municipios, no hay sí. que burlarnos de ello y decir, tú estás mal, te voy a reformar la Constitución Federal. Se fue de regidor a su pueblo, se regresó, no. Sí, 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 hubo quien, miedoso, mírenlo, cómo ya se fue se este, regresó. le dio miedo a la Ciudad de México. No manches, cuando hacer la política municipal es todo un tema, es otro mundo. Pues muchas gracias. Te seguimos. Ahí pueden seguirlo en en Twitter, para que vean qué anda haciendo. No sé si Facebook también tienes. Sí, también por ahí, Carlos Bueno, Brito MX. búsquenlo y seguimos pues viendo a ver qué andas haciendo. Muchas, muchas, muchas gracias y pues nos vemos a la próxima entrevista con gente chingona. Gracias.